Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un problema de un listado de estocásticos. Es un problema que al comienzo se trataba simplemente como un problema de transporte, pero esta vez vamos a agregar una demanda estocástica. Entonces, ustedes pueden poner en pausa el video y pueden leer el problema, así que no hay problema por ese punto de vista. Y lo primero es ordenar los datos que nos dan. Más abajo nos dan algunos datos que yo fui traspasando al Excel para poder ir viendo qué es lo que necesitamos y qué no. Algunas cosas se tienen que ir trabajando también. O sea, lo primero que podemos ver es que vamos a tener costos de enviar desde las plantas hacia los clientes. Luego nos dice el problema que está la posibilidad de enviar de nuevo de vuelta, pero en ese caso simplemente tenemos que considerar el mismo costo. También nos dice que va a haber un costo para enviar en la segunda etapa, que es el doble, así que no va a ser necesario hacer otra tabla, ya que simplemente se multiplica por 2 el costo. Hay una tabla de costos entre clientes para la segunda etapa, si es que hay faltantes. Eh, en este caso también copié las probabilidades de los distintos escenarios y la demanda que se va a tener para cada cliente, tal cual como aparece más abajo. Y aquí hice un pequeño cálculo de la posibilidad, la cantidad de todos los escenarios para poder calcular su probabilidad también. Porque en estos problemas típicos que debemos calcular sus probabilidades. Ahora, cuando tenemos escenarios en donde se puede dar una u otra cosa, solamente dos, no es muy difícil calcular qué es lo que va a pasar. Es tal cual como calcular todas las probabilidades de la moneda al salir cara o cruz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos en este caso 6 clientes y cada uno tiene dos posibles demandas, lo que tenemos es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, en ese caso, como 2 elevado a 6 da 64, vamos a tener 64 escenarios. Aquí están todos los escenarios hacia abajo. Ahora, el relleno no es para nada difícil, es bien mecánico. Cuando tenemos este tipo de archivo, sabemos que la mitad de los escenarios, hasta el 32, va a tener una posibilidad. Imaginémonos un carosello. Y en la segunda vamos a tener la otra posibilidad. Luego, para cada subproblema, que serían estos primeros 32, hago exactamente lo mismo. Para la primera mitad unos, para la segunda mitad ceros. Lo mismo aquí abajo, unos y ceros. Y luego voy poco a poco tratando cada mitad. Unos y ceros, unos y ceros y así hacia abajo. Entonces aquí el primer subproblema tenía 32 posibilidades. Luego tenemos 16, luego tenemos 8, luego tenemos 4, 2 y 1. Ese es el relleno. Es un tanto extenso, se espera que no ocurran más escenarios de eso, ya que se debería llenar a mano. Se puede hacer una macro, pero no es necesario estar programando tampoco para estos problemas, porque la gracia de los problemas es la resolución mediante el modelo matemático y no estar utilizando demasiado lo que es la programación. Aquí vamos a calcular los escenarios, la probabilidad de cada uno, porque comúnmente vamos a tener que ponderar los escenarios. Y además de eso, aquí vamos a utilizar una tabla para poder ver en cada escenario cuánto es lo que vamos a tener de cada uno. O sea, más que nada una escritura un poquito automática de cada uno de los casos. Eh, Además de eso, tenemos listas las tablas de las variables de decisión, de las cuales vamos a hablar también más adelante, pero es bueno tenerlas en el Excel para poder hacer después una exportación correcta desde el Lingo, desde cualquier software de optimización que ustedes utilicen. Vamos al problema entonces. Lo primero, vamos a definir algunos conjuntos que nos van a ser útiles. Vamos a definir el conjunto I como plantas, el conjunto J como clientes. Vamos a definir otro conjunto que también va a tener el mismo tamaño y los mismos elementos que clientes, que vamos a llamar F. Esto para hacer un poquito más fácil la programación en Lingo. Se puede hacer de otras maneras, pero la manera más fácil si es que se tiene una matriz en donde
las filas y las columnas son exactamente lo mismo y se quiere buscar las posibles combinaciones de cada uno, simplemente se hace otro conjunto de datos exactamente igual pero con otro nombre. Y finalmente K como los escenarios. Ahora pasemos a las variables de decisión. Este tipo de problema se da por dos etapas. En este caso yo en la primera etapa voy a decidir cuánto voy a enviar a cada cliente desde cada planta. Luego van a ocurrir distintos escenarios y en cada escenario yo tengo que hacer lo que me pide el problema. Sea en la segunda etapa traspasar más productos desde las plantas hacia los clientes. Además de eso, se pueden traspasar productos entre los clientes. Si hay sobrantes, se tienen que devolver a las plantas y con eso estamos listos. Ahora vamos a hacer la primera variable de decisión, que sería muy fácil. En la primera etapa es simplemente un problema de transporte. X sub i j es cantidad de productos a enviar desde planta I a centro J o cliente. Esa es la primera parte. Ahora nos vamos a la segunda etapa. En la segunda etapa nos dice que primero de nuevo podemos enviar en un escenario K una cantidad desde el I hacia el J. O sea, sería prácticamente la misma lógica de la primera variable de decisión, pero en distintos escenarios y obviamente con distinta letra porque se da en distinta etapa. Comúnmente se puede escribir con un superíndice, pero para poder llevarlo a Lingo lo podemos también escribir con un subíndice. Lo que hay que acordarse es que K es el escenario. Entonces yo lo voy a escribir en este caso como Y. Muchas veces se usa el X para primera instancia y el Y para la segunda. Y sub IJK, que va a ser la cantidad de productos, lo mismo que está arriba, a enviar desde planta I a cliente J en el escenario K. Y ahí tenemos la primera variable de decisión que va a ir en la segunda etapa. ¿Qué es lo que nos dice también que puede pasar? Bueno, si en algún momento se dio que la demanda de algún producto en algún cliente era menor a lo que llegó, o sea, nosotros enviamos un superávit, ese superávit puede ser enviado desde un cliente hacia otro, o sea, puede haber transporte de clientes. Entonces, eso lo vamos a denotar con W. WJFK. Recuerden que tanto el J como el F son clientes. Entonces, esto va a ser simplemente la cantidad de traslado de producto eh, entre J y F, clientes J y F, J y F en el escenario K. Ahí tenemos esa parte lista. Y lógicamente, si es una matriz, la diagonal debería ser 0, que es lo que vamos a hacer después dentro de las restricciones, ya que no vamos a enviar y recibir la misma cantidad de producto desde el mismo nodo de entrada y salida. La triangular superior nos va a decir lo que sale y la triangular inferior nos va a decir qué es lo que entra al nodo. Entonces con una sola variable tenemos tanto las entradas y las salidas. Finalmente nos dice que si después de todo queda un superávit dentro de alguno de los clientes, este tiene que ser devuelto a las plantas. Vamos a crear otra variable para eso. A esa variable le vamos a poner t y la vamos a llamar t sub ji y k, porque está ocurriendo en algún escenario. Entonces les vamos a decir que es la cantidad de producto a enviar o devolver para que sea un poquito más específico, a devolver desde el cliente J
a la planta y ya tenemos todas las variables. Las constantes las vamos a ir mostrando a medida que vayan apareciendo y les vamos a ir a dar un nombre porque simplemente son constantes y en este caso van a ser vectores y matrices a lo mucho. Empecemos ahora con la función objetivo. Solamente tenemos costos, así que lógicamente deberíamos estar minimizando. Ahora la función objetivo va a ser un tanto extensa porque vamos a tener varias partes que se dan, pero cada una va asociada simplemente a las distintas variables de decisión o a los distintos escenarios que se pueden ir dando. Matemáticamente las que yo voy ingresando se pueden poner dentro de una, pero lo lógico es irles mostrando cómo se va a ir dando cada una. Entonces, si bien ven algunas cosas que se pueden ir juntando, van a estar separadas por eso mismo, para poder explicarles mejor. Entonces, vamos viendo. Lo primero y lo más fácil es un problema de transporte. En primera instancia enviamos desde una planta a un cliente, por tanto, vamos a hacer la doble sumatoria. Y la doble sumatoria es de los x sub ij multiplicado por, y le vamos a llamar ahora c sub ij al costo de enviar desde la planta hacia el centro, que son las tablas que nosotros ya teníamos. Aquí ponemos un i igual a 1. En este caso nos dice que tenemos, si volvemos al problema, tenemos n plantas y m clientes. Entonces n, el i son las plantas, aquí esto llega hasta n, y el j son los clientes, j igual a 1 hasta m. Dentro del problema ya está establecido cuántas plantas y clientes son, pero en este caso es más que nada para poder darlo de acuerdo al inicio del problema. Después simplemente se van a ir cambiando. Ya, esa es la primera parte del problema. Vamos a tener que agregar otro costo. Y ahora se vienen todos los costos en la segunda etapa. Y en la segunda etapa se van a ir dando escenarios. Entonces lo que yo hago es ponderar la probabilidad de escenario por el costo que se va a tener en el pequeño subproblema. Entonces aquí es donde voy a ir separando cada uno de los casos. Después, obviamente, si lo hacen en el Lingo lo va a unir. O si ustedes quieren hacerlo, también lo pueden ir uniendo. Entonces, el primer caso, tratémoslo con los Y, que son los más fáciles dentro de las tres que nosotros ingresamos. Entonces, nos dicen que nosotros podemos enviar de nuevo desde las plantas hacia los clientes si es que faltaron. Ahora ese envío es un envío rápido, el que va a costar el doble. Entonces ahí es donde yo les dije que necesitamos hacer otra tabla porque simplemente se multiplica por 2. Entonces, la noción siempre es hacer la probabilidad del escenario multiplicado por la ocurrencia del escenario y luego se suma con todos los escenarios posibles. De esa manera se pondera, tal cual como nosotros ponderamos las notas. Nota 1 por el valor, en este caso el peso de la nota 1, que sería la probabilidad, la nota 2 por la probabilidad de la nota 2, etcétera. Y ahí tenemos una nota promedio, una nota esperada. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces siempre es una sumatoria de la probabilidad sub k. K es igual a 1 hasta, nosotros dijimos que iban a ser 64 escenarios porque los calculamos de acuerdo a los datos que nos dan, van a ingresar muchas letras. Y esto dentro de un paréntesis, y dentro del paréntesis va el problema esperado. Entonces el problema esperado es de nuevo el mini problema de transporte. El mini problema de transporte es lo mismo que esto, pero con la nueva variable, doble sumatoria. La variable que nosotros usamos era un i sub ijk multiplicado por, en este caso se multiplica por los costos de la misma matriz y por 2, porque son el doble. C sub ij, y aquí todo esto lo multiplicamos por 2. 2 por eso. Esto se mueve en i, esto se mueve en j. No voy ingresando el i y el j porque ya sabemos dónde se mueve cada uno. Entonces ustedes ya lo tienen que tener claro también. No hay problema. Si no ingresan al Lingo, recuerden que solamente tienen que decir que se mueve tanto en i o en j, así que no va a haber problema de que lo vayan definiendo en todos los pasos. Entonces, etapa 1, y esta es una parte de la etapa 2. La primera parte, que es en donde nosotros volvemos a enviar los productos. Más otro costo. ¿Qué es lo otro que puede pasar?
Bueno, nos dicen que si nosotros tenemos sobrantes, esos sobrantes se van a devolver. Y cuando se devuelven, también nos dicen que se van a devolver, pero con el mismo costo. Así que no tenemos que tener problemas con eso. Entonces, de nuevo, lo que tenemos aquí es una probabilidad para cada escenario asociado. Esto se mueve en K. Ya tenemos K, así que no voy a poner no se mueve. Y este P se va a multiplicar por el mini problema. Y el mini problema es ahora hacer volver las partes sobrantes hacia las plantas. Y eso dijimos que lo íbamos a dar con un T. Entonces T es de clientes a plantas. El T sub JIK multiplicado por un costo. Dentro del problema nos dice que es el mismo costo inicial. Así que C sub IJ. Entonces ahí tenemos el problema. Ahora, si ustedes quisieran trabajarlo un poquito mejor o incluso agregar una nueva matriz que sea transpuesta, pueden trabajarlo en Excel. Y en ese caso lo único que tienen que hacer es trabajar con este transpuesto también, JI. Pero eso es simplemente ir al Excel, tomar la matriz de costo, copiarla y pegarla como transpuesta. Y en ese caso no van a tener problemas. Y eso es para cada uno de los escenarios. Entonces aquí agregamos, recuerden que este es un problema de transporte pequeño de nuevo, y agregamos de nuevo la doble sumatoria. Y todo esto va dentro. Voy a copiarlo entonces. T sub J y K multiplicado por C sub J I. Ahí está. Esto se mueve en I, esto se mueve en J. Y aquí tenemos esa otra parte lista. Entonces esos son los costos por enviar de vuelta algunos productos desde los clientes hasta las plantas si es que sobra. Y el siguiente caso es el último que nos queda. Si aquí utilizamos el Y y aquí el T, ya nos quedaría solamente el W. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ahora empezamos a trasladar entre clientes? De nuevo, es el mismo problema porque vamos a tener escenarios, pero ahora en vez de utilizar la matriz de costos C, vamos a tener que utilizar otra matriz. ¿Por qué se utiliza otra matriz? Porque ahora tenemos costos entre clientes, no de plantas a clientes. Entonces vamos para acá. De nuevo tenemos escenario, P sub K. De nuevo tenemos dentro un mini problema, un subproblema. Se mueve en K. Lo que tenemos acá de nuevo es un problema de transporte. Recuerden que estamos haciendo este caso para el W. De nuevo voy a hacer las sumatorias. Esta se mueve en I y esto se mueve en F ahora, porque tenemos de cliente a cliente. Y aquí tenemos un W sub JF. Así, disculpen, esto es J. Multiplica ahora por una nueva matriz de costo, B sub JF. Y aquí lo que tenemos son los costos de traslado entre clientes, desde un cliente hacia otro cliente. Y esta es la función objetivo. Entonces lo importante es siempre ver qué es lo que va a determinar costo. En este caso era un tanto fácil porque tenemos cada variable de decisión asociado para cada costo. Y ahora ya podemos pasar a lo que es las restricciones. En este tipo de problemas, como se está ponderando cada escenario, la probabilidad va acá. Pero dentro de la restricción, ¿cómo se hace? Yo hago que cada escenario tenga que cumplir todas las restricciones. Entonces no hago una probabilidad asociada dentro de la restricción, sino que tengo que ingresar todos los posibles escenarios.
Y para cada uno de los escenarios yo tengo que hacer que sí o sí se cumplan todas las restricciones. Entonces no importa si ocurre el escenario 1, en el escenario 2 también se deberían cumplir las restricciones por lo que pido, y en el escenario 3 también se tiene que cumplir por lo que pido. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer la más extensa, pero también puede ser la más fácil de entender. Yo sé que lo que va a llegar finalmente a los clientes tiene que ser una demanda, vamos a llamarlo D. O sea, sí o sí lo que llega a los clientes es un D. La demanda depende del cliente, pero también depende del escenario. Entonces vamos a poner D sub K y sub J. Entonces D para nosotros va a ser la demanda en el escenario K de los 64 escenarios para el cliente J. Entonces nosotros vamos a tener que hacer cumplir para todos los posibles casos. Entonces en este caso vamos a colocar un para todo J y para todo K. Ahí está separado. Ahora, a la izquierda nos tenemos que hacer la pregunta de cómo se va a ir distribuyendo todo lo que queda en total dentro de cada cliente. Bueno, simplemente tenemos que ver las entradas y las salidas, nada más que eso. Entonces relativamente fácil. Las entradas las vamos a sumar y las salidas se las vamos a restar. ¿Qué es lo primero que llega a un cliente? Lo que yo hago llegar en la primera etapa. Entonces en la primera etapa le voy a enviar una cantidad x sub ij. Veamos un poquito el Excel para poder ver, obviamente aquí lo que dicen, es que hay un IJ, pero aquí está el J, por tanto aquí debería haber un I. Traten de no jugar con eso porque eso es suerte. Vamos a ir viendo acá cómo se puede ir haciendo. Esto es de planta a clientes. De planta a clientes, en este caso estos son los I y estos son los J. Queremos ver para un solo cliente, por ejemplo cliente A. Para el cliente K, ¿cómo sabemos todo lo que llegó? Todo esto llegó. Lo que llegó de la planta 1, de la planta 2, de la planta 3 o de la planta 4. O sea, para poder saber cuánto le llegó al cliente A, tenemos que ir sumando todos los valores de I, no de J. Entonces volvemos y por eso sabemos que esto es, en este caso, I. Y ahí tenemos la primera sumatoria. Más, vamos a ver qué es lo otro que le puede llegar. Y aquí simplemente irnos preguntando es, ¿cómo yo sé qué cosas le van a ir llegando? Bueno, pongamos ahora W. Imaginémonos que en algún momento llegó algo, pero de algún otro cliente al cliente A. Entonces de nuevo es una sumatoria. Si sabemos que es el tráfico entre clientes, vamos a tener que poner el W sub. En este caso dijimos que era un JFK. Esta es la cantidad y aquí deberíamos ver dónde se mueve. Sabemos que veamos un poquito esta parte. Aquí tenemos cliente a cliente. Estamos en el cliente A. ¿Cómo sabemos qué es lo que llegó el cliente A? Normalmente leemos siempre de izquierda a derecha. O sea, si tenemos esto, decimos que es lo que llegó desde el A hacia el C. Y si ponemos esto es desde el C hacia el A. Entonces ese va a ser también nuestra lectura. Entonces de esa manera, para poder saber cuánto es lo que llegó en el A, tenemos que ingresar todo esto. Entonces aquí al cliente A llegó desde el cliente A, que nosotros dijimos que vamos a hacer los ceros, estamos adelantando la restricción, es lógico. Puede llegar desde el B, desde el C, desde el D, desde D o desde el F. Entonces todo esto va a ser todo lo que llegó al cliente A. Entonces volvemos a nuestra representación, en este caso va a ser el F, porque en F se debería mover. Luego de eso tenemos que identificar alguna otra entrada o salida si nosotros queremos. Vamos a seguir con las entradas para poner solamente las sumas. Ahora, por si acaso el F se mueve también como si fuera el J, así que llega en este caso hasta el M. ¿Qué otra entrada tenemos? El Y. El Y es la cantidad de productos que se envía pero de las plantas, pero en una segunda etapa. De nuevo vamos a sumar. Aquí vamos a tener en este caso un Y. Y el Y dijimos que es
IJK, en donde se va a mover el Y. En este caso es prácticamente lo mismo que el X, solamente que se da en la segunda etapa, así que se mueve dentro del I. Entonces aquí tenemos la entrada para el cliente en específico en la segunda etapa, o el envío en la segunda etapa. En este caso nos queda ahora, vamos por la resta. ¿Cómo yo sé cuánto es lo que sale ahora de ese cliente? Bueno, nosotros dijimos que en algunos casos los clientes van a sacar algunos de sus productos. Entonces, ¿cómo los van a sacar? Bueno, pueden devolver lo que les sobró. Entonces vamos a devolver. Y en ese caso tendríamos una sumatoria. Y la devolución la dijimos que la íbamos a dar con el T. Entonces ahora vamos a tener el T. T sub J y K. Entonces cuando yo debo, en este caso cuando yo estoy ¿cómo se llama? Teniendo un superávit, ese superávit no puede quedar ya que yo tengo que tener una demanda estática. Entonces lo vamos a devolver. ¿Y en dónde se va a mover en este caso? Bueno, lo estamos haciendo para un cliente específico que es el J, así que se mueve dentro del I. Entonces con esto estoy diciendo que también voy a tener lo que sale. ¿Y qué es otra cosa? ¿Qué es otra cosa que también puede salir? Bueno, nosotros dijimos que puede ir saliendo también la parte del cliente que envía hacia otro cliente. Si aquí nosotros estamos en el cliente K, el cliente K puede recibir desde otro cliente, que dijimos que iba a ser esto, o puede sacar hacia otro cliente. Entonces también nosotros podemos ir sacándolo hacia el cliente. Ahora, ¿cómo es que va a salir? Bueno, nos posicionamos aquí y ahora para ese cliente eso es lo que sale. Entonces de la A hasta la A, que dijimos que iba a ser 0, de la A al B, de la A al C, de la A al D, al E y el A al F. O sea, todo esto es lo que va a salir. Entonces lo establecemos así. Entonces vamos a tener una sumatoria. De nuevo es un W. En este caso dijimos que el W era JFK para definir que es cada escenario. Y ahora la sumatoria se va a ir dando pero hacia el otro lado. Entonces aquí podemos utilizar un J, porque dijimos que se va a mover hacia acá. Entonces si se va a mover hacia acá necesitamos cambiar la dimensión. Entonces esto se va restando. Y vamos a la siguiente. Entonces la ecuación anterior lo que nos va a garantizar es que va a tener todas las entradas y todas las salidas para todos los escenarios. Ahora lo que vamos a tener que hacer es para todo cliente y para todo escenario. Lo que vamos a tener que hacer también es cuidar la capacidad, porque cada una de las plantas tiene una capacidad estática. Si nosotros enviamos más de esa capacidad, obviamente vamos a estar en algo ilógico. Ahora, vamos a trabajar bajo el supuesto, porque no lo dice ahí, es que si en algún momento una planta quedara en cero, puede recibir desde alguno de los clientes un superávit y así no va a quedar en cero. Entonces lo que vamos a tener que tener en consideración de la planta para considerar su capacidad, que aquí se escribe como oferta, es que la capacidad tiene que gastarse con lo que se envía en la primera etapa, con lo que se envía en la segunda etapa, pero además de eso va a recibir en la segunda etapa a través de clientes. Vamos a ingresarlo. Entonces sabemos que lo que gastamos tiene que ser menor o igual a la capacidad. Y la capacidad es sub i, porque es por cada planta. Y esto lo vamos a hacer para cada planta, pero también lo vamos a hacer para cada escenario.
porque recuerden que en todos los escenarios se nos tienen que cumplir todas las restricciones. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo gastamos capacidad de planta? Bueno, en la primera parte lo que nosotros hacemos es enviar desde la planta I hasta el cliente J. Entonces ahí tenemos una parte donde nosotros vamos a ir gastando. Entonces vamos a hacer la sumatoria de nuevo. Nosotros enviamos un X sub IJ y esto se va a mover en J. Eso es lo que enviamos en la primera parte, más lo que enviamos en la segunda parte. En la segunda parte nosotros enviamos los Y sub IJK y esto también se mueve en J, porque recuerden que es para cada uno de los clientes. O sea, ¿por qué J? Porque yo envío desde una planta I a todos los posibles clientes, o sea, a todos los posibles J. Entonces, esto es lo que yo gasto en la primera parte o en la primera etapa, esto es lo que yo gasto en la segunda etapa. Pero yo también tengo la posibilidad de recibir un superávit desde algún cliente. Entonces voy a tener a disposición para poder enviarle después hacia otro cliente si quiero. Entonces ahora lo vamos a poner como negativo y vamos a ver cuánto es lo que nosotros recibimos. Lo que nosotros recibimos es la sumatoria de los T sub IJK. Y en este caso los T también se deberían mover en J. Este sería JI para llamarlo de la misma manera que nosotros lo llamamos. JI. Entonces, no solamente lo que gastamos enviando, sino que nosotros también vamos a recibir algo en las plantas para poder tener más posibilidad de enviar. De esa manera. Seguimos y para poder garantizar que el software de optimización no va a tener ningún problema, lo que vamos a hacer es los valores ceros de los W cuando nosotros estemos en los mismos J y F. Esto es para cuidar en este caso que no empiecen a valer o no tomen un valor infinito, porque de acuerdo a la matriz de los costos tenemos un costo cero. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente decir que los W sub JFK tienen que ser igual a 0 para todo valor, para todo escenario y para todo J igual a F. Entonces en ese caso estamos diciendo es que nosotros no podemos enviar desde el cliente 1 al cliente 1. Sería ilógico hacer eso dentro del problema. Entonces nos ahorramos un pequeño problema de programación. Lo último que nos falta, en este caso no tenemos ecuación de flujo, pero sí nos falta agregar de que todas nuestras variables son enteras porque son productos y todas son mayores o iguales que 0. Entonces nuestras variables son los X sub IJ, los Y sub IJK, los W sub JFK y los T sub J y K. Todas estas variables van a ser mayores o iguales que 0 y enteras para todos sus valores posibles de I, J, F, K. Y con eso terminamos la parte del modelamiento del problema. Entonces lo que sí ya es trabajar la parte del Lingo, que es trabajar un poquito el Excel para poder prepararlo. Solamente es pasar el modelo que está aquí en Lingo, pero lo que tienen que repasar bien es cómo ir preparando el Excel para poder traspasarlo a Lingo. Entonces una buena forma es tener en cuenta cuáles van a ser sus datos de entrada. Aquí tenemos los costos. Lo que yo aquí preparé fueron las distintas variables que van a necesitar. Eso se puede ir dando poco a poco, pero lo que sí necesita un trabajo específico es la parte de la probabilidad. ¿Cómo calcular la probabilidad? Entonces antes de ir a Lingo, lo que necesitan saber es que necesitan obviamente un P sub K, que tienen que calcularlo de esta manera. ¿Cómo lo hago yo? Hay muchas maneras de hacerlo. Lo único que tenemos que considerar es que en el escenario 1, cuando se cumpla cierta característica, debemos ver cuál es la probabilidad de ocurrencia de eso. En el escenario 2, escenario 3, 4, etc.
Se parece mucho a sacar las probabilidades de una moneda, caro o sello, pero vamos a tener una moneda que no tiene 50 y 50% de probabilidad. Lo que yo hice aquí es que si aparece un 1, se está cumpliendo el primer escenario de cada uno. Entonces, si aquí aparece 1, se está cumpliendo el primero de la. Si aquí aparece 1, se está cumpliendo el primero de B. Aparece un 1, el primero de C. Independiente si tiene más o menos. ¿Cómo se calcula la probabilidad? La probabilidad de que salga un 1 aquí y un 1 aquí es 0.3. La probabilidad de que se dé un 1 aquí y un 1 aquí va a ser 0,3 multiplicado por 0,15. Entonces, dependiendo de estos números, vamos a ver cómo vamos a ir multiplicando cada uno de estos. Entonces, simplemente voy a poner una función si. Cuando aparezca un 1, se multiplica por esto. Cuando aparezca un 0, se multiplica por eso. Multiplicado por otro si, que de nuevo se multiplica por este o por este, dependiendo del número que aparece aquí. Voy a poner ahora la función. Entonces, ahí se puede ver, todo. Es igual a si este valor es igual a 1, entonces el si va a valer 0,3. Si no, va a valer 0,7. Multiplicado por si. Esto es un tanto largo, pero por este tipo de problemas, ya que no es tan extenso, se puede hacer a mano para no tener problemas. Si esto es igual a 1, entonces va a tomar este valor, y si no, va a tomar este valor. Cierro el si, multiplico. Si esto tiene el valor de 1, se multiplica por esto, y si no, este es el producto que da. Y seguimos con toda la ecuación. Si ahora el E7 es igual a 1, entonces va a valer esto, y si no, va a valer esto. Cierro el si. Es igual a si. Tengo aquí el D, el E, ahora toca el F7. Si el F7 es igual a 1, entonces va a tomar este valor, y si no, va a tomar ese valor. Cierro el si. Ahora multiplicamos. Seguimos. Multiplicación. Si G7 es igual a 1, entonces se va a multiplicar por esto, o si no, va a tomar este valor. Ya está. De esa manera tenemos la probabilidad de cada uno de todos los posibles escenarios. Disculpa, nos falta hacer algo pequeño, se fue mi error. Ahora lo que tenemos que hacer en todas estas es, estas son las que tienen que irse fijando, entonces las vamos a fijar en todos los casos. Lo que no queremos es que los números avancen, entonces a la izquierda de cada número un signo de peso, solamente los resultados. Con eso deberíamos estar listos. Ahora recuerden que lo que estoy haciendo aquí es simplemente sacar la probabilidad de cada uno de los escenarios, o sea, no es un gran cálculo. Lo que pasa es que es extenso y es una forma de hacerlo. Lo que se quiere aquí es simplemente sacar eso, cuál es la probabilidad de cada uno de los 64 escenarios, para luego pasarlo al modelo matemático, porque en ese caso el modelo matemático necesita un P sub K, que es la probabilidad de ocurrencia del escenario K. ¿Cómo podemos comprobar que esto está bien? Obviamente teniendo cuidado con cada uno de los cálculos, pero recuerden que tenemos todos los escenarios posibles. Eso significa que si tenemos todos los escenarios posibles, la suma de todas las probabilidades debería dar 1. Entonces la suma de todo esto nos debería dar 1. Como no estamos aproximando, nos debería dar 1 exacto. Y ahí nos dio un 1 exacto. Si ustedes lo hacen con calculadora, se va a aproximar. Y debería ser muy cercano a 1. Por eso lo bueno en Excel es que como estamos dando todos los decimales, nos dio 1. Lo mismo se hacía después para los escenarios, porque recuerden que vamos a tener una demanda. Entonces esto de aquí, y esto ya lo pueden hacer ustedes como tarea, sería lo que nosotros pusimos dentro del problema como el D sub KJ, que es cuánta demanda vamos a tener en el escenario
en el escenario K. La demanda J, la demanda del cliente J en el escenario K. ¿Cómo sería? Bueno, de la misma manera, así que no es nada del otro mundo. En este caso debe aparecer, si se cumple si estamos en el escenario 1, en el A aparece un 1, significa que de estas dos posibilidades se dio el 4500. Entonces aquí lo único que voy a hacer es, si esto es igual a 1, entonces lo que aparece aquí es un 4500 y si no aparece un 5000. Y cerramos. Lo mismo voy a hacer para el B, para el C, D, E y F. Y ahí voy a tener todas las demandas que voy a tener para cada uno de los escenarios. Voy a fijar de nuevo lo que está arriba y después ustedes lo van bajando. Y ahí van a tener los datos para poder traspasarlos directamente al Lingo. Entonces ya tendrían todo preparado para poder resolver el problema dentro de lo que es Lingo. Muchas gracias por ver el video.